señores, es un placer haber obligado al amigo don Felipe González Abad, y la culpa en gran parte es suya, como ya sabes, pero yo también tengo mi parte, a estar con nosotros para hablarnos de temas concretos sobre la Agenda 2030. Felipe tiene una experiencia enorme. Bueno, os leo un poquito su muy sintético currículum vitae: consultor independiente, director general de Amadeus España, correcto, profesor nella IE Business School, alto directivo de Iberia, profesor universitario asistente en la Unidad Complutense de Madrid, licenciado en Informática y Sistema de Información en la Complutense misma y licenciado en Ciencia Física siempre en la Complutense. Bueno, que al final la Complutense tiene que hacerte un monumento. Y lo que pasa es que era la Complutense buena. O sea, lo digo era para matizar, ¿comprendes? Pero es que ahora haber estudiado en la Complutense es un demérito. O sea, yo, lejos de mí la tentación de tengo que poner las cosas en valor, ¿comprendes? Yo lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir, que aprecio y agradezco enormemente personas que dediquen el tiempo a trasladarse de Madrid. Más bien, él vive en Montepríncipe, que Montelina está al lado de Montepríncipe, vamos. En Montelina está vuestra casa. Y gastar tiempo, estar con nosotros y tal, es pesado, pero es la generosidad de la gente. El tema es, como ya sabemos, cuando hemos empezado, en octubre pasado, no parecía tan relevante el tema de la Agenda 2030. Y a medida que han pasado los meses, ahora es un tema muy debatido. Sí, sí. Si tú lo ves así. Está bien dicho. Y yo te digo la verdad que en la prensa italiana no hay día que en los 3-4 periódicos principales no hay un tema sobre la Agenda 2030. Y la española bastante. Pero criticándola, ¿no? ¿Cómo? Criticándola. De todo, de todo. Hay gente que... Yo creo que haya muchísimo... Bueno, pero vamos a escuchar al amigo Felipe. Entonces, le dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Pues muchísimas gracias, Máximo. Yo tengo que confesarme que, bueno, tengo una empanada mental bastante considerable, porque yo venía aquí pensando que esto era una reunión de coordinación, para coordinarnos y organizarnos de cara al futuro. ¿A ti no te hace falta, Felipe? A mí no me hace falta. No tienes el tuyo. Pues mucho mejor. Más cómodo. Para organizarnos de cara al futuro, o sea, y vamos a debatir sobre la Agenda 2030 y los males de la Agenda 2030. Y efectivamente, o sea, bueno, vengo muy desnudo porque no me lo he preparado. Yo me he pasado un montón de años dando clases, ¿no? de estrategia, de marketing, bueno, y cuando era pequeño, porque yo fui pequeño, pues daba clase en la facultad y, bueno, vamos, cuando a mí me pasó una cosa muy curiosa. Hace un montón de años, en el paleolítico anterior, se inventó la informática, y entonces cuando se inventó la informática, yo estaba cuando se estaba inventando la informática. Y entonces había una exposición aquí, la primera exposición se llamaba Inforprint, y entonces pues yo fui a Inforprint, me habían hecho becario de Iberia, y entonces me encontré con García Santesmases, que era un catedrático de física industrial, y me dice: hombre, González, ¿qué tal? ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, ustedes que me han hecho becario de Iberia y estoy aquí mirando a ver qué es esto de la informática y la primavera. Dice: oiga, ¿y a usted no le importaría, le gustaría venir a trabajar conmigo? Tal. Y dije: bueno, José, yo con usted, vamos, yo trabajaría gratis. Y me dijo: no, gratis no, porque era catalán, y decía: gratis no,
porque yo le voy a pagar muy poco, pero si es gratis, entonces usted no me va a agradecer nada y yo no le voy a poder exigir. Y entonces, ¿y qué voy a hacer? Y bueno, pues es que estas cosas pasaban antes, yo lo cuento ahora porque ahora ya no pasa esto, ¿no? Y entonces estábamos hablando pues en el mes de abril, en el mes de mayo, y me dijo, no, de tal, y me dijo, usted va a dar clases de compiladores y lenguajes formales. Yo, era una cosa, bueno, y total, que yo me pasé todo el verano estudiando lo que iba a decir el primer día de clase. Bueno, pues hoy no he hecho nada de eso. Y entonces me encuentro pues intranquilo, incómodo y tal y cual. Y entonces, porque es que ni tan siquiera tengo organizado en la cabeza qué es lo que quiero decirles. Con lo cual, querido Máximo, a lo mejor la sesión de ruegos y preguntas empieza dentro de 5 minutos. Pero vamos, yo de momento les voy a preparar lo que buenamente opino yo sobre la Agenda 2030, lo que estamos haciendo sobre la Agenda 2030, cuál es el estado de la Agenda 2030 en estos momentos hasta donde yo llego, y seguramente que sus preguntas serán mucho más relevantes y me ayudarán a elaborar mis respuestas a tiro hecho. Es verdad que bueno, la primera cosa que yo tengo que agradecer a José Ramón y a los que han organizado de la Agenda 2030, que estoy profundamente agradecido, y algunos de nosotros pues vamos a empatizar, y es que han conseguido que yo, por ejemplo, todos los días, perdonen la expresión familiar, me cabré varias veces, y entonces me paso la vida enfadado. Y entonces, claro, para enfadarte tienes que tener la cintura muy fina, y esto me está ayudando a defenderme contra el Alzheimer y contra esas enfermedades que me corresponderían por la edad, que es bastante provecta. Entonces, esto primero es agradecer que estas cosas ocurren, porque es buena, y creo que es bueno para todos nosotros, porque compartir estas cosas hace que nos esforcemos en elaborar nuestros propios discursos para defendernos de algo que verdaderamente nos está atacando. Primera cosa, estamos sufriendo un ataque generalizado, y que hay mucha gente que le encanta que exista, porque además presumen de modernos. Y entonces la primera cosa que hicimos José Ramón y yo, cuando nos pusimos a trabajar en serio sobre esto, dijo, la Agenda 2030, yo lo repito algunas veces, no, pues dijimos, bueno, pues nos la vamos a repartir. Y entonces, no, afortunadamente, tenía 17 objetivos, que no es divisible entre 2. Y entonces, para que la cosa fuera divisible entre 2, nos inventamos un 18º objetivo, que era el 0. El objetivo 0 le titulamos Los orígenes de la Agenda 2030. Claro, y esto es un chollo, porque claro, cuando te vas a los orígenes de la Agenda 2030, de pronto descubres que esto de moderno no tiene nada. Esta es una cosa viejísima. Y la primera frase que puse yo en el opúsculo que hicimos sobre los orígenes de la Agenda 2030, dije, bueno, es que esto es una cosa que realmente no es nada moderna, es bastante antigua. Los orígenes están en la Biblia, Génesis capítulo 3, cuando la serpiente tienta a Adán y Eva y les dice que seréis como dioses. Caramba, y entonces, claro, la cosa ya puedes empezar a orientarla de cara al poder. Y entonces orientamos que el origen de la cosa tenía que ver con el poder. Y bueno, pero claro, no era cuestión de hacer una historia desde el origen de la Biblia hasta el siglo XXI, pero la cosa se ponía pesada y podía ser una cosa, bueno, muchos detalles ahí pues serían aburridos, ¿no? Entonces, pescamos, pero claro, seréis como dioses, y eso ya, pues fíjense ustedes, ahí hay mentira, hay ambición y sensación de poder. O sea, que son unos valores que tienen que ver pues con lo de cada día, ¿no? Lo de cada día. Y bueno, pues vamos a ver qué pasó después del Génesis. Y bueno, pegamos un brinco de varias decenas de siglos, y de pronto pues nos damos cuenta de que el siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo el XVIII, finales del XVIII, había algunas manías en
estaban pasando cosas muy curiosas en el Reino Unido, en Inglaterra. Y, por ejemplo, pues la revolución industrial y tal, y eso iba acompañado, claro, la revolución industrial es una cosa que excita mucho a la gente y que le gusta mucho y tal, porque parece que es una cosa moderna, ¿no? Y que ha cambiado el mundo y tal, pero la cosa venía acompañada de una constante tremenda, y era la pobreza. En el Reino Unido había muchos pobres, y claro, los pobres pues compaginaban poco con la revolución industrial, que después se utilizaba, pero sobre todo con lo que los intelectuales les pedía el cuerpo. Y entonces uno de esos intelectuales que se sintió muy arropado pues fue Malthus, que ya empezó a decir exactamente lo mismo que la Agenda 2030, y es que los hombres no íbamos a caber en el mundo y que no iba a haber alimentos para todos. Pero claro, esto es finales del 18, o sea, que tampoco es como para volverse loco, vamos. Y el tío escribió un libro, primero sin título y después con título, primero sin firma y luego con firma, en la que explicaba qué era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era, fue una cosa muy curiosa. Bueno, primero elaborar la predicción de que no cabríamos porque la gente se reproducía muy rápidamente, y esa reproducción tan rápida iba a llevar a que no iba a haber alimentos para todo. Con lo cual, lo que había que hacer era una cosa que a mí me llamó la atención, porque era bastante calvinista, y es que era, pues hombre, los que son ricos y los que son listos y tal, pues esos vamos a protegerlos, porque están bendecidos por Dios o lo que sea, y funcionan bien, y merece la pena defenderles. Dice, y a los otros, pues a los otros, mira chicos, los vamos a poner a vivir en sitios que sean más o menos insalubres para que se mueran. O sea, pues se mueran de inundaciones, de tifus y de cosas por el estilo, y si no se mueren siempre tendremos alguna guerra a la que llevarlos como soldados y que se mueran. Esta es la historia del siglo XIX, o sea, que tampoco... incluso dividieron a la sociedad en cuatro grupos. Los que tenían capacidad de trabajar, bueno, y los metieron en casas, llamaban, además sin ningún pudor, les llamaban casas de trabajo. En las casas de trabajo separaban a los hombres de las mujeres y de los niños, y a los viejos de los no viejos. Entonces se organizaban pues para tratar de explotarles directamente, ¿no? Y esto es lo que fue el principio del malthusianismo, que claro, pues parece que, bueno, pues que se había olvidado y que no se manejaba mucho, y sobre todo cuando hablas de la Agenda 2030, nadie te cuenta que la Agenda 2030 es puro malthusianismo siglo XXI. Porque todas estas cosas, todo lo que aparece en la Agenda 2030, bueno, claro, tenían poca imaginación, porque claro, tenían menos tecnología que la que tenemos ahora, pero se les ocurrían las mismas cosas. Es decir, pues, hombre, que las mujeres, pues, que no tengan niños. ¿Para qué van a tener niños? Porque si los que se van a morir, pues, sobre todo las mujeres pobres, ¿no? A ser posible. Todo este tipo de, todos los topicazos que aparecen en la Agenda 2030 ya van apareciendo en el malthusianismo, que se va desarrollando a lo largo del siglo XXI, que a finales del siglo XIX, empieza a llamarse neomalthusianismo, y que por supuesto trasciende del entorno del Reino Unido y se va expandiendo por toda Europa, y por Estados Unidos. Y concretamente, pues las primeras universidades norteamericanas a principios ya del siglo XX, pues empiezan a elaborar los programas que después se van desarrollando a lo largo de todo el siglo XX. Estos programas empiezan en la Universidad de Rockefeller, y es precisamente justo el presidente Wilson
el que nada más acabar la Primera Guerra Mundial para justificar lo que iban a hacer con la Sociedad de Naciones, introduce el concepto de nuevo orden. Entonces, el nuevo orden es, digamos, el paraguas del que se van a ir colgando todas las iniciativas que se desarrollan durante el siglo XX, porque claro, toda la historia de lo que tenemos, de lo que se publica en el 2015, es una cosa verdaderamente monótona, porque y sobre todo es monótona y pesadísima, porque y está desarrollada, aparecen grupos de poder verdaderamente bien establecidos, desde el Club Bilderberg, los Rockefeller, los Rothschild, todos estos van creando sus propios grupos de poder y lo que se les ocurre, y ese es un poco el reto que tenemos José Ramón y yo, para tratar de explicarnos a nosotros mismos qué es lo que hay detrás y qué es, porque lo que vemos es que no es una casualidad, o sea, no es una idea feliz, no es algo que se les haya ocurrido a unos chicos en el 2015, no. La película esta empieza, pues ya digo, en los años 20 y se va formando y se van formalizando los distintos grupos que conocemos con pues, el Foro de Davos y todo este tipo de cosas, y eclosionan después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU. Y llama mucho la atención porque la ONU aparece para defendernos de las guerras y para evitar que existan guerras, y a falta de mejor iniciativa, justo en el 48 ya empiezan a toquetear, aprovechando que se están eliminando las colonias, que están desapareciendo las colonias, pues dicen, bueno, en lugar de dedicarnos a la cosa de la guerra, que es una cosa que, bueno, no es muy atractiva ni muy excitante, pues nos vamos a dedicar a hacer caridad. Y se dedican a hacer caridad, entre comillas y subrayado, con las excolonias. Y dice, bueno, como somos solamente 55 naciones y ya de una tacada vamos a tener 16 más, pues vamos a hacer la caridad de homologarlos a nosotros. Pero esa homologación lo que hace es replicar los programas de actuación de los grupos de poder que habían ocurrido hasta entonces, y hacen el primer plan decenal, a finales de los 50, el primer plan decenal de no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, en los papeles que hemos escrito está el nombre, el primer plan decenal para la integración o para la homologación de las gentes honestas. Y entonces, cuando tú vas viendo los programas del plan decenal, pues coinciden exactamente con lo mismo. El cuidado de la naturaleza, la protección de la naturaleza para que no desaparezca, limitar el crecimiento, limitar el desarrollo de las sociedades. Es decir, un repertorio pues de 8 o 10 grandes temas que, cuando acaba el primer plan decenal, se reúne la Asamblea General y llegan a la conclusión de que han fracasado porque no han podido hacerlo. Y bueno, como hemos pasado el primer plan decenal, hagamos el segundo plan decenal, el de los años 70. Y van haciendo planes decenales y al final de cada decenario se reúne la Asamblea General y dice, no hemos conseguido nuestros objetivos. Y hacen el siguiente plan decenal. Y así van haciendo planes decenales durante 40 años hasta que llega el año 2000, y entonces dicen, bueno, ahora no vamos a hacer el plan decenal del año 2000, vamos a hacer el plan decenal del próximo siglo. Y entonces aparecen los objetivos del milenio. Y los objetivos del milenio, y por supuesto el primer plan pues fracasa y tal, y llegan al 2010 y empiezan a elaborar, crean un grupo, eso sí, por supuesto, todo esto no es que se les haya ocurrido a 2 o 3 en la ONU, sino que realmente crean un grupo de profesionales, van creando grupos de profesionales que vayan pensando y elaborando en cada uno de los 10. Pero al principio eran una docena de objetivos o menos,
que después bueno, eran 10 los objetivos. No, primero eran 8 y después primero eran 8 y los elaboraron un poquito, porque 8 les caía poco y hicieron hasta 17 objetivos. Pero son todos repeticiones unos de otros, sabemos, repeticiones tremendas. Repeticiones y claro, y todo muy elaborado, porque claro, 8 era poco y 17 era multiplicado por 2, tampoco era como para volverse loco. Y entonces lo que hicieron fue cada una de las, dicen, bueno, el objetivo tenemos que desmenuzarlo y hacerlo que se note que estamos trabajando, ¿no? Y entonces cada objetivo le ponen objetivos a los objetivos, que a los objetivos le llaman los objetivos y a los objetivos de los objetivos les llaman metas. Y entonces esos 17 objetivos dan lugar a 169 metas que tiene su aquel. Y entonces, claro, esas desarrollar 169 objetivos de objetivos, pues claro, necesitas una infraestructura brutal y un pastizal. Un pastizal, quiero decir, mucho dinero, que para que se hagan ustedes una idea, el otro día lo elaboramos, lo vimos, y da la modesta cantidad de entre 5 y 6 billones de dólares de 12 ceros al año desde el 2023 al 2030. Claro, llegar a eso has tenido que trabajar, o sea, has tenido que elaborar y claro, necesitas mucha gente trabajando para poder justificar 5 billones al año durante todos los años entre 2023 y 2030. Es una cosa, claro, pero la cosa venía de antiguo, es decir, se habían pasado 60 años para llegar a este objetivo. Bueno, esto es un poco y en estos momentos en que, claro, todo esto, dicho así, oye, es que se le ha ocurrido a Felipe hacer esto y tal, estaba condenado al fracaso, ¿no? Todo esto ha venido acompañado y claro, hay una situación apasionante, y es que todo esto viene acompañado de un esfuerzo de comunicación brutal. Te encuentras con una paradoja, y es que comunican mucho pero hacen poco, o sea, y es tremendo. Y además esa comunicación es fantástica, porque lo que ocurre es que la serpiente se replica y se convierten en muchísimas serpientes. Claro. Y entonces, claro, van y llegan a... yo hice un ejercicio curiosísimo, y es que de pronto, cuando yo estaba empezando a enfadarme con estas cosas, pues un día me puse a ver, yo trabajaba en Amadeus. Cuando eres viejo, pues te hacen senior advisor. Yo era senior advisor de Amadeus para hacer cosas con todo el mundo. Y entonces me cogí la memoria y dije, Cáspita, si en la portada de la memoria de Amadeus aparece el circulito de la Agenda 2030. Y dije, y a lo mejor es que se han equivocado o alguna cosa de estas. Y me metí a ver las memorias de las empresas que cotizaban en bolsa. Y de pronto resulta que en las memorias de las... Y un día uno de mis hijos me llama y me dice, oye papá, que mis hijos fueron a Retamar, que es un colegio de Opus Dei. Yo no soy de Opus Dei, pero me gusta mucho el Opus Dei. Y estaba vinculado con... entonces les estaban enseñando un proyecto del Opus Dei. Dice, oye papá, y fíjate, han hecho un libro fantástico, precioso, y claro, cuando lo he visto que estaba el escudo, el emblema de la Agenda 2030, y entonces he ido al que lo organiza y dije, ¿os habéis dado cuenta que habéis puesto? Entonces, claro, él me contó esto y tal, y de pronto dije, bueno, pues voy a ver si la Universidad de Navarra, y entonces me cogí el Plan Estratégico 2025 de la Universidad de Navarra, y aparece el emblema de la Agenda 2030. Fíjense ustedes el ejercicio. Claro, al final te explicas que, claro, para poder llegar a tantísima gente y que todo el mundo esté convencido de que esto de la Agenda 2030 es una cosa fantástica y que nos va a salvar a todos, pero claro, se han tenido que gastar unas cantidades tan brutales
de ejercicio y desarrollar unas habilidades tan tremendas de comunicación que es pavoroso. Es decir, a lo que nos estamos enfrentando, y por eso yo que pensaba que la reunión de hoy era de coordinación para ver cómo nos defendíamos, fíjense ustedes, es que es un ataque generalizado en el mundo occidental que curiosamente tiene que ver con el deterioro del mundo occidental. Y es que mientras se va desarrollando los planes decenales de la ONU, desmontando todos los valores preexistentes de las sociedades que se habían desarrollado en las décadas que siguen a la Segunda Guerra Mundial, claro, el desmontaje, la propuesta de desmontar valores que hay dentro de la Agenda 2030 llevan al deterioro de la sociedad. Y eso, pues yo cuando era pequeño leía unas novelas muy bonitas de Georges Simenon, las señoras al final de todas decían lo mismo, si la femme. Bueno, pues mire usted, es que pasa esto, o sea, no sabemos qué es, yo no tengo ni idea de quién está bueno, me lo imagino y supongo que todos nosotros no lo imaginamos, pero realmente alguien está ganando con esto. Y creo que el diseño, que lo que tenemos al final de nuestro trabajo, José Ramón y yo, pues trataremos de describir en qué consiste el beneficio y a quién está beneficiando. Porque me parece, porque claro, no es un ejercicio trivial. Porque todo el mundo decía, es que esto es Bill Gates, que ha comprado unas acciones de una farmacéutica y fíjate, de pronto va y hay el COVID-19. Dice, después del COVID-19, y antes dice, bueno, pero prepárense ustedes que viene otro COVID. Dice, vamos a ver si organizamos a la OMS para que regule ella misma, motu propio, lo que nos va a pasar en nuestras enfermedades en los próximos años. Bueno, es que esto está fantásticamente bien organizado y creo que merece la pena dedicarle esfuerzo a entender qué es lo que está pasando para poder defendernos. No se trata de, desde mi punto de vista, no se trata de las anécdotas que rodean a todo, porque claro, todo, claro, la lectura, que eso tiene también su mérito, porque aburre a las ovejas, de las 169 metas, es un ejercicio, bueno, esto que no salga de esta habitación, pero a mí me ha llegado el mensaje de que me ha convalidado el purgatorio, porque me lo he leído de arriba abajo, y entonces eso ya me han dicho, mira, no te preocupes, Felipe, que te lo saltas. Pero claro, es que es tremendo, porque primero está mal redactado, segundo es reiterativo, y sobre todo no dice absolutamente nada, pero sirve para tener que manejar presupuestos de 5 billones de dólares al año. O sea, es tremendo. Entonces, bueno, este es un poco lo que a mí me preocupa de la Agenda 2030, y por supuesto podemos entrar en todos los detalles que vosotros queráis, porque bueno, llevo media hora hablando y creo que ya está bien, vamos. Si os parece, claro, si yo puedo seguir contando mis penas, porque tengo muchísimas penas. Por ejemplo, una pena tremenda es que dentro de unos días tengo que hablar de salud, por ejemplo, ¿no? Bueno, los tópicos son bastante divertidos y podemos entrar en cada uno de ellos. Pero claro, cuando hablas de salud dices, joder, macho, qué raro lo del COVID. O sea, todo el mundo está excitadísimo con el COVID. A mí la gente, los que me quieren, se meten mucho conmigo porque no creo en el COVID. Y sin embargo, claro, es algo que ha sido tan enormemente poderoso. O sea, fijaros que es tremendo, o sea, porque es que hemos estado viviendo en un año una situación que hace que 4 años después sigamos viviendo de lo mismo. Es una maniobra fantástica y sobre todo tenemos a la sociedad perfectamente atemorizada porque el COVID se va a repetir. Y se va a repetir el COVID y muchísimas otras cosas, porque claro, lo que se trata es de tener exactamente como a finales del siglo XVIII a la sociedad que no está en el poder, tenerla atemorizada. ¿Para qué? Para poder manejarla y llevarla a las casas de trabajo.
Entonces, a mí esas cosas me fastidian bastante, ¿no? Y es lo que me provoca que me junte con José Ramón y nos pongamos a hacer estas cosas. Pero, en fin, yo estoy a vuestra disposición para debatir, no para responder a preguntas, sino para debatir lo que se os ocurra a vosotros, que creo que es bastante divertido. Muchas gracias. No. Muchas gracias a vosotros, que tenéis una paciencia proverbial. Aquí está el micro. A ver, ¿quién es el primero? No, es muy sencillo. La cifra de no sé cuántos billones de dólares, ¿quién provee esa cantidad? Si no lo puede... Tú, claro. No, yo no, porque no los tengo. ¿Quién lo No, sí, no, lo que pasa es que... pero tú fíjate que... bueno, es una de las cosas que descubres... ¿Qué es el concreto? No sé si Sí, una de las cosas que descubres es que la gente no sabe aritmética. O no quiere... Yo tengo un amigo, cuando era becario en Iberia, pues yo tenía un compañero que era becario también y era ingeniero aeronáutico. Y un día teníamos que ir a Valencia, íbamos en el coche y me decía, Felipe, es que la gente no sabe lo difícil que es la aritmética. Porque claro, esto de sumar, restar, multiplicar y dividir con sentido es un ejercicio muy complicado. Claro, tú te preguntas, oye, 5 billones de dólares año. Hombre, somos 8.000 millones de personas en el mundo. Tocamos a perra gorda. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no nos beneficiamos de esos 5 millones, pero sí que los pagamos. Sí que los pagamos a través de nuestros representantes legales que hemos elegido nosotros mismos. O sea, si te das cuenta, por aquí hay todo un camino para criticar la situación actual y nos lo podemos pasar pipa. Ya, pero yo quería saber si es posible, si esas cantidades las proveen directamente los gobiernos o entidades privadas, o cómo se organiza ese tema. Pues eso lo pagan los 169 países, 192 países que han firmado la Agenda 2030. Y es muy curioso porque los objetivos de la Agenda 2030 van en contra de por lo menos un 40% de los estados que la han firmado. ¿Y por qué lo han firmado? ¿Por qué tienen que contribuir? ¿Dónde salen las directrices? Ese es un ejercicio interesante de resolver. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta... Espera, que si no soy yo. Por ejemplo, la OMS, que es una de las agencias que están en juego, pues está financiada, por ejemplo, por las grandes multinacionales que luego también, de alguna forma, pues exigen unos retornos. Entonces, lo de la pandemia ha estado claro, ¿no? Sí. Invertimos en vacunas y tal, buscamos la ganancia en función de que el virus jugamos con él para que pueda saltar al hombre, y luego inventamos la contramedida, que es la vacuna. Y es un negociazo, y encima es un experimento social a nivel mundial. Es que lo que no sabemos, porque no existen contratos firmados, o yo no conozco la existencia de contratos firmados, pero por ejemplo, uno de los negocios más interesantes en estos momentos es el negocio de los créditos de CO2. Entonces, por ejemplo, el otro día yo fui a ver a uno de mis hijos que está fuera, y estaban hablando de unas inversiones, y había un señor que está haciendo mucho dinero, un español que está haciendo mucho dinero, que está viviendo en Miami, de una familia reconocida, que por supuesto no vamos a dar nombres y apellidos. Y entonces vendieron su empresa, y está invirtiendo ahí en un montón de cosas, y una de las cosas que invierte es en pagar a los propietarios de bosques los certificados de CO2, y coge esos certificados de CO2 de su cliente propietario de bosque y se lo vende a su cliente para compensar el deterioro que hace de la atmósfera. Por ejemplo, pues va al propietario de este bosque de aquí y se lo vende al Banco de Santander, y bueno, y el administrador que administra, y enfermo que se enjuaga, algo traga. Es la intermediación, ¿comprendes? Entonces, eso existe. Y eso, ¿qué es lo que significa eso? Eso significa que, como eso está montado, sí que está montada la red
de beneficiarios de este fenómeno. Pero perdona. Bueno, yo quiero agradecerte mucho la forma de plantear lo que has tenido, porque lo has dejado muy abierto y al final a mí la impresión que me ha causado pues es un poco de que estás abriendo, como dicen los ingleses, a can of worms. Claro. Es tantos temas que se extienden que mientras estabas hablando, por ejemplo, yo recordaba la entrevista o la reunión entre Churchill y Roosevelt off the coast de Terranova, firmando el Atlantic Charter, cuando decidieron que no iba a venir los soldados americanos a Europa si Inglaterra no renunciaba a su imperio y Francia no renunciaba a su imperio en el resto del mundo, ¿no? Eso, por ejemplo, una de las cosas. También me viene a la cabeza el Memorándum 200 del año 74 de Kissinger a Nixon, por ejemplo, las 123 páginas donde establece como overriding la primera prioridad norteamericana del gobierno de Norteamérica el control de la fertilidad global. O sea que se incardina precisamente en todo eso. También, mientras estabais haciendo esto, yo os envié básicamente una conferencia de un catedrático de Historia de las Ideas, que es Higinio Marín, del CEU de Valencia, que tiene como un vídeo de 1 hora y pico donde analiza esto de una forma un poco light, si tú quieres, pero que encardina muy bien esto en el contexto de las ideas que tú tocas, arrancando con esto. Pero al final el contexto, que es un poco lo que quería decir, y se me ocurren muchas otras más cosas, ¿no? Esto sucede en un momento que también lo has mencionado, de deterioro económico gravísimo de Occidente, muy visible en el caso de Estados Unidos, porque lo estudió a fondo Elizabeth Warren, que luego fue candidata, hizo su carrera. Ella es una profesora de Derecho concursal de Harvard. Su tesis es que su tesis no, es la realidad, los que habéis vivido allí. Una familia americana promedio de los años 70 tenía 3 niños, llegaba a la jubilación con su casa pagada y los 3 niños habían ido a la universidad. Esa misma familia hoy, la universidad que no es barata, esa misma familia hoy tiene 2 niños, cuando se jubilan todavía deben el 10% de su casa y sus hijos han tenido que adquirir una burbuja de deuda para pagarse la carrera universitaria, que ni te cuento, y no hablemos de lo que es la seguridad médica, por ejemplo, el coste de la medicina. En Europa eso no se ha analizado, pero yo creo que es peor. El deterioro de renta per cápita que se está produciendo con todas las falsedades de PIB que nos están contando, bueno, la falsificación estadística es monumental. Y el proceso de endeudamiento que se ha producido bueno, el banquero aquí, es que es así, el proceso de endeudamiento, porque hay una cuestión que, bueno, aquí hay mucho economista, todos son profesores de economía, pero resulta que en Occidente hemos cambiado de sistema monetario 4 veces en 70 años, 71, desde el estándar puro del oro, al gold standard, al Bretton Woods y al sistema monetario actual, que básicamente es el sistema de dinero, no, es lo que llaman fiat money, que en realidad es la capacidad crediticia de tu sistema bancario. Por eso el Banco Central Europeo se erige en un sistema extractivo. Si os fijáis en las comisiones, que las habéis olvidado que pagabais en los años 90 y las que pagáis hoy a la banca, ni te cuento la diferencia, se ha multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque el sistema de poder necesita que los bancos ganen mucho dinero, por eso es un sistema extractivo, y ha reducido, en vez de tener miles de bancos como teníamos antes entre bancos y cajas de ahorro, ahora tenemos 60 y están todos bajo presión para oligopolizarse más. Por eso lleva Dalmacio Negro, nuestro sociólogo de cabecera, viene a decir, le hablas de la Unión Europea y dice, no, este es un sistema soviético.
sistema soviético, que ahora con tu amigo Draghi parece que encima el sistema soviético gestionado por un tecnócrata, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que has hecho muy bien en provocar este brainstorming, porque necesitamos profundizar más en todo esto, porque hay muchas colas que están... Y luego, cuando analizas algunas cosas desde otros puntos de vista, te encuentras con la misma secuencia de nombres. Es que ese es el tema, el tinglao es ese, es decir, y sobre todo es que además es muy divertido porque está muy bien hecho. Es decir, yo el otro día, uno de los temas que me tocaba trabajar era la igualdad de género. Entonces me puse a trabajar en la igualdad de género, en serio, y de pronto, pues, claro, llegué y claro, resulta muy divertido de decirlo, pero fíjense ustedes que, claro, yo les decía, fíjense ustedes, en 1932 en Estados Unidos se crea una empresa de ropa interior de señoras que se llama Playtest. Bueno, tú lo has leído, ¿no? Claro, se llama Playtest Comfort. Entonces dices, claro, entonces hacen unas campañas tremendas. Yo me acuerdo porque en los años 60, cuando yo estaba empezando a saber estas cosas, pues había un anuncio en la televisión que decía Playtest Comfort, y tal, y la señora tal. Y después eso elaboró y además lo puede llevar 24 horas al día. Claro que la cosa también tenía su gracia. Pero claro, la interpretación de Playtest Comfort no era que ibas a ser mucho más atractiva, no. Lo importante es que podías llegar al estante de arriba y te convertías en animal trabajador. Entonces, es la época, los años 60, es 50 y 60, es la época en la que se multiplica por 2 el número de potenciales trabajadores en el mundo occidental. Eso significaba exceso de oferta y, consiguientemente, más barato, salarios más baratos para remunerar a esta gente. Con lo cual, la belleza importaba un bledo, lo que importaba era tener el doble número de potenciales trabajadores y reducir los salarios. ¿Qué ocurre? Que la generación que no había disfrutado del Playtest Comfort trabajaba la mujer no trabajaba, se dedicaba a cuidar niños, a educarlos, y trabajaba el hombre, algo muy parecido a lo que pasaba en las cavernas, que las mujeres pues se quedaban cuidando de tal, mientras el hombre, que se creía que era tipo fantástico, iba a pegarse con los animales y tal, igual para poder comer la comida. Este cambio tremendo, la gente lo asimila, claro, se lo venden muy bien vendido y la gente lo compra. Y se ha comprado. Ahora, claro, bueno, yo tengo un amigo que es millonario que le decía que lo que le gustaba era no trabajar. Pero bueno, esa es otra película. Perdona. No, Gracias. Bueno, Felipe, primero agradecerte el abanico que nos has puesto. Yo, seguramente mi amigo Ramón me dará algún dato anterior, pero yo la primera referencia que tengo de toda esta manipulación data del final del 19, sí, Rockefeller claro, en Chicago. ¿No? Sí, completamente. Ahí empezó ya la manipulación de la sociedad, dando un salto muy grande. Una de las manipulaciones. Dando un salto muy grande después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los primeros 50, la creación de que tú has citado del Club Bilderberg, que curiosamente también está el mismo, el famoso Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial y el Foro Davos, tal. Ha citado Ramón, siendo un poquito con saltos, pero por orden cronológico, el Memorándum 200, el informe Kissinger, que se conoce, el Foro Sao Paulo, los Objetivos del Milenio, la Agenda 2030, y todo va en la misma línea, pero todo va sin conseguir objetivos más allá de la manipulación de la sociedad a base de esa reducción tremenda de los medios de comunicación, que si antes había, no sé, pues 120 medios de comunicación internacionales de poder, ahora son 5. Y además están en manos de los 4 grandes fondos de inversión, que están en manos cruzadas de los grandes accionistas en los que están todos estos, los grandes laboratorios farmacéuticos, porque aquí la información es poder, y el que maneja la información, que es el que domina los medios de comunicación, pues evidentemente ese es el que hace que el rebaño vaya por donde quiere, ¿no? Y tú has hablado del invento COVID, yo soy totalmente desde el principio, porque además, a mí cuando
alguien insiste de una forma tan poco racional en que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque si no lo haces te vas al otro mundo. Como el caso, José Ramón lo ha trabajado bastante bien, yo soy completamente un seguidor suyo y de acuerdo en esas tesis, antes de conocerlo, pero ya después de conocerlo con mucha más documentación del coche eléctrico, o sea, todas estas cosas cuando te tienen que obligar o que incentivar con que te van a recortar o dar la subvención en el IRPF o a la compra. Y bueno, algo tiene, porque las cosas que son buenas se venden solas, ¿no? Todo esto. Y todos hablamos también con relación a la COVID de la Organización Mundial de la Salud, un instrumento en manos de las Naciones Unidas, pero que ahora hay un proyecto en que todos los países del mundo van a ceder la soberanía nacional a la OMS para que ella diga cómo hay que actuar en casos de las pandemias que ya ella misma organiza, auspiciada por todos esos grandes manipuladores, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la pregunta, por hacerla de alguna forma, si hemos visto que todos esos instrumentos de manipulación no han conseguido el objetivo fundamental, pero van consiguiendo el que el rebaño sea cada vez mayor, cada vez más callado y cada vez más silente, ¿tú crees que ante el claro fracaso de la Agenda 2030, por mucho que insistan, porque los medios de comunicación oficiales solo hablan a favor de 2030, porque el que está en contra va a medios menores, pero nunca hay un diálogo o un encuentro en que se puedan plantear las tesis y el espectador en su libre albedrío pues que decida qué le gusta más y con qué se queda, pues con el caso de la COVID, con el cambio climático, con el calentamiento global, con todas estas falacias que se inventa el sistema? ¿No crees que están trabajando ya en la Agenda 2050? No, de hecho está publicado ya. La Agenda 2050 está publicada. Pero es que el tema es que estas son las cosas curiosas. No quieren tener éxito. O sea, no quieren tener éxito en absoluto. Porque mientras no tengan éxito van a seguir haciendo planes decenales. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando quieres copar todo, afortunadamente, una de las cosas uno de los objetivos era que la gente no tuviera poder. Entonces, para que la gente no tuviera poder, teníamos que no educarlos. Con lo cual, la gente, lo digo porque la generación de mis hijos, están en enaguas. O sea, esto no es una chulada, pero mis hijos, que tenían unas notas espectaculares, dicen, papá, ¿por qué sabes tú tanto? Pero yo, joder, yo no sacaba las notas que tú sacas en el colegio, pero es que a mí los maristas me enseñaron una serie de cosas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que las generaciones que nos siguen están perfectamente desinformadas y deseducadas. Y claro, eso está muy bien, pero claro, en esa falta de educación está nuestra salvación, porque la bofetada que se van a pegar va a ser de órdago. Porque realmente estas cosas han pasado a lo largo de la historia. Es decir, nosotros vivíamos, yo a mis hijos para explicar estas cosas decía, fijaros, es que esto de los imperios siempre ha ido de Oriente a Occidente. Y entonces, claro, ahora el Occidente ya tiene que volver a cruzar el Pacífico. Porque estas cosas están pasando. Es decir, el mundo occidental está en una crisis brutal. Nosotros nacimos en una Europa fuerte, potente, creativa, generadora de todo lo que, de todos los valores y de todo lo que nos ha ayudado a vivir, y ahora pinta menos que Massimino Enaro. O sea, Europa no pinta nada, no tiene ningún peso, ¿no? Y hablando un poco de lo que decía antes, hay un síntoma interesante, y es que el otro día BlackRock declaró que no quiere invertir en proyectos de cambio climático, lo cual, bueno, pues es algo que nos puede ayudar. Quería comentar algunos de los temas, porque claro, al final estamos trabajando todos en paralelo en varias cosas, pero yo tengo la sensación de que esta gente está queriendo aprovechar algo que dijo Schumpeter, que era la destrucción creativa, pero no inventan.
Es decir, Schumpeter lo decía en el sentido de que si tú innovas, pues produces crecimientos de productividad, generas nueva actividad y hay una parte de la actividad que se muere. Y esta gente, como en general es gente que también comparte el escaso talento de las generaciones que ellos han sembrado, en realidad lo que han hecho es emular a Schumpeter, pero en vez de crear innovación, crean cambio. Y se creen que el cambio genera PIB, que en el fondo es cierto, porque el PIB es una medida perversa, muy perversa. Y yo lo encontré por casualidad. El padre del PIB es un ruso que trabajaba para el gobierno americano durante los años 30, Simon Kuznets. Este fue el zar que preparó la guerra económica de Estados Unidos antes de incompresa la guerra. Y escribe un libro que se titula El ingreso nacional, National Income y su composición, en its composition. Y lo escribe para el Consejo Nacional de Investigación Económica, que como todo lo nacional en Estados Unidos es una institución privada presidida por una Rockefeller en aquel momento, ¿no? El libro es un libro técnico que luego todos los economistas de Occidente lo han aplicado para producir sus contabilidades nacionales. Está publicado en el 39 o el 42, mi versión es del año 42. Y en el prólogo del libro dice, Kuznets dice, tengan ustedes cuidado, porque hay muchas consideraciones económicas, políticas que han tenido lugar para elaborar estas normas de contabilización. Y la más importante, es un poco técnico, me pido que me disculpen, pero hay gente con suficiente conocimiento. Cuando se mide la economía de los estados, nos olvidamos de los stocks, de los inventarios. Solo se miden los flujos. Es como si en una empresa solo midésemos la facturación, nada más. Y eso al final te lleva a la miseria, porque en los flujos, en la variación de los inventarios, es donde está la gran parte del beneficio o de la pérdida de toda actividad. Luego, las naciones occidentales llevamos 70, 80 años en una actividad frenética sin saber por qué y perdiendo sistemáticamente, porque tengo que irme a Tocqueville, también del año más o menos 1845, la última parte del libro de Tocqueville, el famoso de la democracia en América, que es ¿cómo se titula en Francia ese cuarto libro? Se titula El despotismo democrático. Y que él ya hace casi 200 años ya prevé que el sistema que estamos siguiendo es un sistema que nos lleva hacia la mediocridad y hacia el despotismo. Y claro, son dos factores tremendos de generación de pobreza, y casualmente es lo que estamos viviendo. No quiero dar más la tabarra, pero hay un tema que seguimos. Yo me di cuenta durante el COVID, el maldito COVID. Entonces resulta que cayó en mis manos a principios de la pandemia un documento de la OMPI, de la Oficina Mundial de Patentes y Propiedad Intelectual de la ONU, que está en Ginebra, que era del 18 y del 19. El primer país productor de patentes y de registros de propiedad intelectual actualmente, ya entonces, hace 5 años, era China con el 41% del mundo. El segundo, Estados Unidos, con el 19 y algo. El tercero, Japón, con el 10% de las que se producían en el mundo. El cuarto, Corea del Sur, 6,7%. Y toda la Unión Europea, 10 veces más de habitantes que Corea del Sur, el quinto, con un 5 y pico % del mundo. Esto es lo que estaba diciendo. O sea, Europa, ¿quién ha estado gobernando Europa? Y estamos aquí, callados como memos. Han estado gobernando una serie de cantamañanas que nos han hundido en la miseria simplemente obedeciendo. ¿A quién? Obedeciendo al amo, a Washington, clarísimo, a mi modo de ver clarísimamente. Por ejemplo, el Mario Draghi, por ejemplo, el famoso Letta. El famoso Letta. Que vamos, ahora
perdona. Yo de todas maneras, mientras pasas el hay un tema. Hay un tema muy apasionante que es el tema del cambio. Es que luego creo que merece la pena el cambio permanente como herramienta. Que me parece como herramienta de dominio. Claro. Pero bueno, perdón. No. Los campamentos de la mili. Bueno, yo vamos a ver, voy a empezar a no ser negativo, pero sí un resumen. Porque yo no soy experto ni conozco la Agenda 2030 ni pienso pasar por ese purgatorio, eso es la verdad. Sí que veo lo que, digamos, el corolario. Y el corolario que yo veo es que lo que se trata es de hacerme más pobre y con menos libertad. Ese es el final. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención, porque yo lo puedo asumir, tengo 68 años y yo veo todos los que estáis aquí y bueno, estáis por ahí o más, o sea, jubilaos. No, estamos, quiero decir, a mí lo que me sorprende es la actitud de la gente que tiene entre 20, 40, 50 años, que tragan con todo. Habéis hecho una referencia al COVID, ¿no? Yo supongo que no sería el único de los que estaba cabreado. Y entonces, cuando nos encerraron, pues en casa me cabreé y dije que yo no admitía eso, que me quitaran la libertad de moverme y de salir de mi casa y que encima a las 8 de la tarde tenga que salir a cantar y a aplaudir. A quien me quita la libertad, digo, es que no lo puedo entender. Digo, esto es un experimento. Digo, y encima estamos todos aplaudiendo. Dice, claro, me decían, la gente va a ver que tú no sales a la terraza a aplaudir. Digo, yo no, es que me niego. Además salía protestando, digo, no sé qué hacéis. Entonces, quiero decir, pero o sea, el corolario para mí es ese, hacerme más pobre y con menos libertad. Y me baso en una cosa, yo ya no trabajo, pero sí que sé cómo está un poco hoy el mundillo, ¿no? La gente que hacía o que hace el trabajo que yo hacía cobra 3 veces menos de lo que cobraba yo. Y encima de lo que se tienen que comprar, como es una vivienda, tienen que pagar 3 veces más. Con lo cual son más pobres. Entonces tienen menos libertad y ya no voy a decir que sea negativo, porque es que me ha venido hacia la memoria, ¿no? Tengo... 2030, ¿no? En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Bueno, sí, pero sí. Estoy protestando, ¿no? Y siempre es un tema que en casa sale, ¿no? Y digo, pero todavía llevo ahora unos meses que digo, pero me queda la esperanza blanca. Tengo un sobrinillo, un sobrino nieto de 10 años que le ha dado por verse las noticias. Y es impresionante escuchar al niño sus conclusiones. Y te dice, no se puede ver ninguna televisión, solamente la 3 y la 13. Porque son todos comunistas. Y digo, ¿y este qué sabrá de comunismo? Y digo, y con 10 años tiene, yo digo, esta es la esperanza blanca, que protesta. Creo que en el colegio estaban hablando unos profesores de no sé qué, del Sánchez, ¿no? Y el niño que lo oye, que no iba con él, saltó y dijo, ese es un mentiroso. Y dice, no sé cómo lo podéis decir. Y digo, pues bueno, con 10 años, digo, vamos por buen camino, hay esperanza. Pero, y yo, qué decir de Europa, pues Ramón sabe que de lo único que sé un poquito es del tema energético. Y digo que es que Europa hace ya más de 15 años se suicidó. O sea, se suicidó totalmente. Y bueno, pues no sé a dónde vamos a llegar. Yo cuando me preguntaban no sé, este fin de semana, el tema energético, digo, mira, el tema energético es muy simple. Tienes que proveer energía, en este caso eléctrica o como sea, digo, lo más segura, en el sentido de que tengas una garantía de suministro y lo más fiable y económica posible. Digo, pero para que
personal tenga una mejor calidad de vida. Digo, ahora, si me empezáis con otras historias, lo mejor es que volvamos a las velas. Y no os doy más... Has dicho lo de la Esperanza Blanca, creo que va a hablar de Madrid. Bueno, yo también creí que iba a hablar de eso. No, hombre. No, yo he dicho la Esperanza Blanca, dice algo dice de Madrid. Eso es una realidad. Yo a la hermana de este sobrinín, ¿no?, que es de la Leti, la digo, mira, bonita, yo hoy se lo decía comiendo. Tú puedes ser de la Leti, puedes ser del Rayo, del que sea, pero nunca seas antimadridista, porque vas a sufrir mucho. Yo voy a ir directamente al infierno, porque no me creo nada, ni hago nada de lo que esta gentuza pretenden que hagamos. Están creando una pandilla, pero yo no sé en Estados Unidos, ni sé en el resto de Europa, ni en el resto de los países, pero en España es una pandilla de borregos que no tienen ilusiones ya por nada. Las mujeres no quieren parir, con lo cual no hay niños, pero en cambio tienen perros y los tratan como a niños. Mejor. O mejor. Yo el otro día vi a una señora que llevaba un cochecito de bebé con un perro. Y a mí aquello es que me rechinaron los dientes, de verdad. Y me encantan los perros. He tenido perros y gatos y canarios y tortugas y todo. Pero cada cosa en su sitio. Yo tengo 5 hijos y los he educado dispuestos a trabajar en lo que sea. Y en casa han tenido que ayudar. Mis hijas, a sus hijos, no les han dejado hacer nada. Y les han pagado, nuestros hijos, se han pagado las matrículas de la universidad. Y todos, además, con unas carreras impresionantes. Tenemos una hija oncóloga que es el número 1 en mama. No en España, y fuera de España. Y han tenido que trabajar en verano para pagarse sus estudios, cosa que ellos ahora pues no han hecho con nuestros nietos. Hijos. Una pandilla de borregos. Tú dices yo me salía todos los días a pasear cuando estaba todo el mundo encerrado. Me negué a estar encerrada. Siempre he sido muy rebelde y ahora lo sigo siendo. Y además tengo instintos homicidas que antes no tenía. Por eso digo que voy a ir al infierno. De todas maneras, te voy a hacer un inciso con el tema de hijos, ¿no? Porque yo estoy soltero y digo que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Bueno, para que veas cómo cala estas cosas, tengo una sobrina, la mayor de mi hermano, está casada con un camerunés que es más negro que el tiznón, ¿no? Pero tienen 4 niños. Y bueno, pues ahora van a tener un quinto que nacerá en noviembre. Y claro, la familia te cuentan y te dicen, es que parece mentira. Digo, es lo mejor que puede hacer. Y mi hermano, que es el padre, ¿no?, creo que va y dice, no, es que este se cree que está en África para tener más niños. Y digo, mira, tengo que hablar con él, digo, no tienes ni idea, porque tengo sobrinos que tienen 1, 2 y esta que tiene 4. Digo, y yo lo veo desde fuera. La mejor organizada, la que tiene los 4 y va a tener el quinto. La peor, el que tiene 1, porque le dejan hacer todo. O sea, da gusto cuando vienen aquí a verme al Pedrete, ¿no?, que vienen todos, los 4, y los tienen organizadísimos. No te tienes que preocupar de nada. Entonces, ahora, y lo que dices de borreguismo, yo es que me quedo muy admirado de lo que hay, en general. Pero ya no es en gente joven, en gente mayor. No, bueno, a mí el fútbol me apasiona. Sí, pero el Madrid. Ahora bien, hay una cosa que yo... hay un tema que otro día leí una frase de alguien en esto de las redes sociales que decía que a quien estaba más agradecido era a una maestra que tuvo de niño. Dice, porque me enseñó a leer. Claro, voy a sacar la conclusión. La gente hoy no lee.
no se informa de nada. Bueno, yo, mira, cuando venía, llegaba un poquito tarde porque venía de la misa de la Virgen de Fátima en Alpedrete, y a la salida me he encontrado a la cúpula del Partido Comunista de Alpedrete, que son amigos míos, y luego lo piensas y dices, bueno, oye, me quieren, porque me saludan y abrazos, no, digo, yo he aprovechado, ¿qué? ¿Estás dando un paseo? Digo, no, vengo ahora mismo de la misa, que es la Virgen de Fátima, por si no lo sabéis. Y ahora digo, ahora me voy a una conferencia de Agenda 2030. ¿A favor o en contra? Digo, yo en contra siempre. Bueno, haciendo amigos. Sí, no, oye, dicen, bueno, digo, oye, vosotros seguir así, pero yo ya os digo, no quiero ser, puedo estar equivocado, pero corregirme, Yo veo que para lo que me queda, me quieren hacer más pobre y con menos libertad. Lo que no sé es hasta dónde van a llegar. Hasta que digas que no. Sí, muchas gracias, Felipe. Me ha parecido, pues eso, muy abierto y digamos que habilita las preguntas, lo cual está muy bien. Ya de la libertad se ha hablado un poco, Tomás ha hecho algún comentario, pero yo quería decirte, ¿cuál es el papel que juega dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el concepto de libertad por una parte y el concepto de iniciativa privada por otra? Pues que, bueno, es que me lo pones... No, a huevo. Claro, es que lo que estamos haciendo, José Ramón y yo, al final termina en eso, termina en la libertad y la iniciativa privada, porque es la única solución real. Todo lo que estamos tratando es muy curioso, porque claro, es que es muy curioso porque hemos comentado los temas. La aritmética. Claro, la gente es que no sabe aritmética. Porque si supieran un poquito de aritmética se darían cuenta de que esto es inviable. Lo que estamos viendo es un intento de que el poder esté concentrado en unos pocos, todo el poder esté concentrado en unos pocos, sin darse cuenta de la incapacidad para resolver estos problemas. Precisamente la solución de todos los problemas, o sea, los 17 objetivos se plantean como un problema y los 17 objetivos se resuelven echando mano de la iniciativa privada y generando libertad de manera natural, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia en todo el mundo durante toda la vida. Es decir, ¿qué es lo que han hecho? Y por eso es por lo que todo esto que estamos, parece que hay un ambiente pesimista, es exactamente todo lo contrario. El otro día estaba escuchando yo por la radio el descubrimiento de un colega de tu hija o una cosa de estas, que se había puesto a estudiar el fenómeno de la clonación de la gata, de la primera gata hace no sé cuántos años. Y dice, y entonces cogió los cromosomas de aquella gata para replicarlos y clonarla. Y de pronto descubrió que lo clonado no tenía nada que ver con el original. Dice, esto viene a demostrar, esto es una demostración biológica de que el individuo es individuo y distinto. Y por eso va a utilizar su capacidad individual para desarrollar tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que al poder lo que le interesa es que formemos sistema. Y entonces, al formar sistema, nos maneja. Claro, esto de estudiar, cuando te dedicas a estudiar este tipo de cosas, pues te das cuenta de que, por ejemplo, los sistemas no se controlan como la gente, como los que tienen poder nos lo están diciendo. Por ejemplo, fijaros, tú estabas hablando del cambio. Ahora se ha puesto de moda, bueno, hay conceptos que son perfectamente mal utilizados. Por ejemplo, la innovación. Entonces, claro, pero se utilizan de manera agresiva. Hay que innovar. Y una de las innovaciones más importantes que se está poniendo de moda ahora es la inteligencia artificial. Nuestro gran enemigo es la inteligencia artificial. Pero claro, son tan ignorantes que no se dan cuenta de que la inteligencia artificial no es nada raro, es simplemente una herramienta
que para que funcione la tiene que manejar un hombre. Y entonces ese hombre puede utilizar su libertad para mayor beneficio suyo. Es decir, el movimiento no va a unificar. Los intentos de unificación nunca han funcionado en la historia del hombre. El hombre ha sido... Claro, a mí, cuando yo empecé a hacer estas cosas, escribí un artículo y se lo di a un amigo mío que era periodista para ver si me lo colocaba, que hablaba de sectarismo y totalitarismo. Pero de esto hace como 15 o 20 años. Y me dijo, Felipe, gracias, pero no te lo voy a pasar. Pero claro, pues es que lo que estamos viviendo en estos momentos es que, claro, estamos viviendo un ambiente sectario y totalitario que no izquierdista, sino trasciende el izquierdismo, que no izquierdista, que trasciende el izquierdismo, pero que implanta el sectarismo y el totalitarismo, pretende. ¿Por qué? Porque son las herramientas que el poder quiere utilizar. Pero el otro día unas señoras nos preguntaron a José Ramón y a mí qué podíamos hacer, y se nos ocurrió una respuesta brillante. Bueno, primero dijimos que lo que había que hacer era imitar a las mujeres cómo resuelven las cosas y cómo las consiguen. Y la respuesta a esa pregunta era aprender a decir no. Y lo que estamos haciendo nosotros es aprender a decir no. O sea, hay que decir no, y fuerte y claro, y a ser posible con aritmética y poniendo ejemplos, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues mire usted, es que se llama Pepe, y además hace unos algoritmos que lo que hace es y explicar un poco cuál es el origen de las cosas. Y eso sí, la otra herramienta que tú no has, porque eres muy ligero y no has, es la educación. O sea, creo que se necesita un ejercicio brutal de conocimiento, de desarrollar el conocimiento. Pero bueno, perdón. Perdóname, vamos a ver. A ver si consigo estructurar lo que quiero plantearte. Porque verdaderamente decir que participamos de lo que estáis planteando aquí, pues es evidente. Pero se me da a mí que efectivamente toda esta cuestión es particularmente importante en esta época en la que estamos por la potencia de los medios de manipulación social y de capacidad de transformar la estructura incluso moral o fundamentalmente moral del sujeto, ¿no? Y por tanto de la sociedad en su conjunto. Y me da la impresión que ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? O sea, probablemente yo creo que estamos hablando todos de lo mismo. A mí me parece colegir que lo que comentáis vosotros y lo que pienso yo es lógicamente exactamente lo mismo, pero me da la impresión de que la cuestión, la mer du mouton es más profunda. Es decir, que lo que estamos viendo es que se ha conseguido que la parte esencialmente mala del ser humano y reconocida como tal y vivida como tal, es decir, que el crimen pues ha sido crimen, ha sido total, ha habido aborto, ha habido agresiones, pero nunca como ahora eso se ha trastocado y se ha considerado como un derecho aquello que es esencialmente malo, terrible. Es decir, que el hecho de que el Parlamento Europeo considere el aborto como un derecho humano, pues esto sí que es una novedad, en la historia de la humanidad. O sea, es decir, que una cosa es que se tirase que los espartanos dejasen a los niños 6 días a la intemperie para que superviviera el más fuerte, y otra cosa es que el hecho de acabar con una vida sea considerada un derecho de la humanidad, una vida de un nonato, ¿no?
Eso no es algo tal. Quiero decir con esto, que es un ejemplo quizá muy puntual, pero que lo que sí ha habido efectivamente desde el tiempo en el que vosotros lo planteáis, e incluso antes, es una política, un deseo, una actuación directa para terminar con los fundamentos morales y éticos de la sociedad. Fundamentalmente dirigida, pues como no puede ser de otra manera, hacia los valores cristianos y fundamentalmente católicos. Es decir, que yo creo que yo no sé si la defensa tiene que partir de esa base o no, pero sí creo que debe contar, desde el punto de vista efectivamente porque yo desde mi formación como cirujano a lo que me dedico es a intentar poner una solución directa a un problema concreto y puntual, ¿no? Entonces quizá mi visión se ve muy acortada por mi manera de interpretar la realidad, pero me da la impresión de que si lo que se haga desde el punto de vista de la iniciativa personal o efectivamente del decir no, valdrá para algo si no está basada en una recuperación de los valores íntimos y profundos de nuestra cultura, fundamentalmente desde el punto de vista espiritual. Hombre, yo estoy completamente de acuerdo contigo, vamos, no me cabe la menor duda, pero lo que hay que hacer es no tener miedo. No. O sea, los que tienen que tener miedo son ellos, porque si yo trato de hacer esto y alguien me dice que esto no es natural, pues tiene un problema. Entonces, claro, están pretendiendo que vayamos en contra de lo que es natural, de lo que tú eres médico, de lo que nuestra biología nos está pidiendo permanentemente. Entonces, claro, pues mire usted, lo mío es un chollo, la verdad es que yo tengo mucha suerte, pero yo tengo 28 nietos, con lo cual, te das cuenta, ojo, y no he hecho doctrina de esto, o sea, es que a mis hijos les gusta lo que les gusta, y entonces, pues, y sale muy bien, o sea, porque lo natural funciona. Tú que eres médico, pues te das cuenta que lo único que tenemos que hacer es dar fe de nuestros conocimientos. Y usted, pues mire usted, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad y no trate de equivocarme, ¿comprendes? Yo creo que tenemos que aprender a decir no y sobre todo estar muy felices porque no estamos solos. Antes, cuando estábamos en la puerta, pues para darnos ánimos de ser o lo que fuera, estábamos explicando que todos los días en los periódicos aparecen noticias y noticias y noticias de gente que no se traga lo que les están contando. Porque a mí, joder, lo de tener miedo, pues no me gusta, joder, me pongo de muy mal humor, ¿comprende? Entonces, y claro, la gente reacciona en contra. Nosotros estamos encontrando a gente a nuestro alrededor que opina exactamente lo mismo, que lo publica y que yo creo que lo de que es muy agradecer es que vosotros mismos, pues, joder, pues nos ayudamos todos y seguramente lo que tenemos que hacer es hablar y explicar y decir, joder, es que esto está muy bien, ¿comprendes? Yo lo que quiero que alguien me explique que es ser algo sostenible, porque ahora todo tiene que ser sostenible. Claro. Sí, claro, lo que es sostenible, fíjate, la respuesta a eso es, pues mira, sostenible es lo que ha sido sostenible desde hace 13.800 millones de años. O sea, es que la cosa no es de ayer. Claro, si tú hoy pretendes decirme que algo que ha funcionado durante 13.800 millones de años no es sostenible, pues me parece que tienes un error y que tienes que repasar. Eso es lo que tenemos, es un poco lo que tenemos que explicar permanentemente, ¿no? Vamos. Yo no recuerdo de quién era la frase esta que dice: el mayor enemigo del miedo es el conocimiento. Por eso, claro, las sociedades los echaban a mirar, porque trata de que haya un pueblo cada vez con menos conocimiento, porque evidentemente ese es más fácil meterle miedo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, yo por ejemplo, cuando iba a los maristas teníamos el cuadro de honor, donde ponían a estar.
Claro, si quitamos el cuadro de honor, si quitamos el reconocimiento, si quitamos el premio, si aplicamos el mérito, pues las cosas se ponen... Pero bueno, pues lo que hay que decir, bueno, pues mire usted, yo no sé, a mí el fútbol, yo estoy muy enfadado con la cosa del fútbol, pero hay que reconocer que el entrenador del Real Madrid algo tendrá para y es muy curioso, porque en este ambiente todo el mundo reconoce que tiene éxito. En un ambiente en el que el éxito está condenado, de pronto resulta que, fíjese usted lo que pasó el otro día en el Bernabéu, con no sé, ese tipo de cosas. Es que es inevitable. O sea, el estar contento forma parte de la naturaleza, forma parte de nuestra vida. No sé, yo estuve dando clase de física médica durante unos cuantos años en la Complutense, cuando la Complutense funcionaba. Y claro, pues te das cuenta de que hay cosas que son lógicas, es que forman parte de la naturaleza. El ir en contra de la naturaleza es inventarse cosas estúpidas. ¿Esto es sostenible? Sí, es sostenible lo que es sostenible. Este señor estaba hablando de la energía hace un momento. Oiga, mire usted, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo occidental? Pues que como nos hemos cargado las centrales nucleares, pues de pronto resulta que las vamos a pasar canutas, no, lo siguiente. Pues allí donde no se destruyan las centrales nucleares, vendrán y nos comprarán. ¿Por qué? Pues porque lo sostenible es eso. Ir en contra de lo sostenible es una cosa ridícula. Vamos. Me parece que en China va a hacer no sé cuántos cientos de nucleares. Claro. Hay un tema desde el punto de vista fundamental, que es, Jorge hablaba de las pérdidas de los valores o ir contra los valores, desde luego, pero lo que se está atacando muchísimo es el derecho natural. Y hay teorías que ya ha condenado el entonces cardenal Ratzinger, que han condenado, bueno, mi profesor de filosofía del derecho era al respecto fantástico. Hay un filósofo español que está preparando un estudio sobre el personalismo y el derecho natural. ¿Por qué? Porque si tú miras toda la producción, digamos, jurídica de la ONU y de la onosfera, cada vez más buscan de hacer el derecho líquido. ¿Qué quiere decir el derecho líquido? Que no sea un derecho definido, sino que sea un derecho consensuado. Es como decir que, ¿quién es que hablaba de la ley de gravedad? Tú. Pues el consenso sobre la ley de gravedad es absurdo. Es absurdo. Sí. Y si tú quitas la certeza del derecho, has acabado con el derecho. Si tú empiezas a subvertir la antropología que está a la base de la ciencia jurídica, pues la ciencia política queda en la doctrina pura del derecho de Kelsen, que es el nazismo. Sí. Luego, has hecho referencia a la democracia en América del barón Alexis de Tocqueville, que fue escrita, si no estoy equivocado, en 1843-47 y que era profética, indudablemente. Hay otros dos autores que sugiero muchísimo de leer sobre este mismo tema, que son Romano Guardini, que ha escrito La fine dell'epoca, lo cito en italiano porque yo el alemán no lo conozco, el final de la época moderna y el poder. Y luego una serie de artículos de Julián Marías titulados Los Estados Unidos en escorzo. Esta es la última, que fue la última edición, 1972. La obra de Romano Guardini fue publicada en 1950. Son extremadamente interesantes. Y además, Romano Guardini hace referencia justo a lo que tú has empezado diciendo, seréis como dioses. El poder. Y no olvidamos que en la literatura greco-romana clásica, en el Eneide, cuando se define el hombre malo, en el Eneide, estamos hablando de 2100 años, dice,
es el que tiene la auri sacra fames. Es decir, el que pospone todo al poder del dinero. Y es la corrupción de hoy. No, fíjate que es que todo lo que estás diciendo lógicamente es brillante. Porque claro, es que, bueno, tú vienes de donde vienes, ¿no? De la península itálica, y de pronto resulta que hoy sigue siendo válido todo lo que los latinos inventaron. Es decir, estos problemas que estamos viviendo hoy no son nuevos, son viejos. No hay nada nuevo bajo el sol. Ese tipo, o el número de los tontos es infinito. O sea, no se me ha ocurrido a mí, yo soy un tío muy brillante, pero no se me han ocurrido a mí estas dos cosas. O sea, esto es algo que ha funcionado siempre. Por eso es por lo que no tenemos que tener miedo. Porque de esas situaciones, de situaciones parecidas, en la sociedad, la humanidad ha pasado. Los que tienen que tener miedo son los otros. Y por eso es por lo que nosotros tenemos que estar contentos y sacar pecho. Eso es un poco el ejercicio que hacemos este señor y yo una vez a la semana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, es a vosotros. No es con la mano.